Quiero bendecir también a Visión del Espíritu Santo. Dios le bendiga. A mi hermana Catarina, bendiciones. A su amada familia, que Dios los bendiga. Y a mi hermano coordinador que está en el orden del servicio. De la misma forma a todos los caballeros, a todas las damas, los jóvenes, la señorita, a los ujieres, a todos los medios de comunicación que están transmitiendo, y a todos los que nos ven en Guatelinda y fuera de nuestras fronteras. Amén. Muy bien, vamos en esta hermosa hora de la noche a ir a la palabra de Dios, y para ello vamos a tomar nuestro versículo principal de nuestro bosquejo en San Juan capítulo 5 verso 24. Gracias, mis queridos ingenieros, por el sonido. Ahí estamos, puro utspin pin cachalal. Muy bien. San Juan capítulo 5 versículo 24. Cuando usted lo encuentre con alegría y con gozo en el Guanimacha, vieja, amén fuerte, cachalal. Muy bien. San Juan capítulo 5 verso 24. Rutzich Dios cubij esta noche. Chanim, chanim, chanim. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Verso 25. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Eso sí, no se duerma. Chitan perro Dios, cachalal. Amén. Muy bien. Mis queridos hermanos en Cristo, le llamo valiente a quien oye el evangelio y lo recibe creyendo en la palabra de Dios, porque es muy difícil cambiar de vida siendo grande y estando acostumbrado a una vida de desenfrene y de desobediencia. Le llamo valiente, y la Biblia también le llama valiente a aquellas personas que arrebatan el reino de los cielos recibiendo el mensaje de Cristo y permitiendo que el poder del evangelio le transforme su vida, su corazón y su manera de pensar y de vivir. Mis queridos hermanos, no cabe duda que el evangelio es un regalo, es una oportunidad. Son buenas nuevas de salvación, y es el privilegio que Dios le está dando al ser humano de entrar al reino de los cielos sin enfrentarse a una condenación eterna por la retribución a la obediencia y a una vida lejos de Dios. Por eso la palabra del Señor dice esto: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. Porque el que oye la palabra no se queda ahí. El que oye la palabra la recibe y trata de alinear su vida a los mandamientos del Señor. La palabra del Señor dice también que hay unos que oyen pero no la hacen. Y la Biblia dice que no son los oidores los justos ante Dios, sino los hacedores de la palabra los que serán justificados. No es solamente oír la palabra, es recibirla. El que la oye y la cree, la adopta como su manual de vida. El que la oye y la cree en la palabra del Señor. Y cuando usted cree en todo lo que dice la Biblia, comienza a examinarse cómo está viviendo. Porque la Biblia es una radiografía espiritual. Ella es el espejo de la santidad de Dios, pero en ella se refleja mi condición humana delante de Dios. Si soy una persona que obedece la palabra, la Biblia es medicina para mis huesos. Pero si soy una persona que oye la palabra pero no la respeta, la Biblia es espada de doble filo, y también es la constitución espiritual del cielo, en la cual en el día del Señor voy a ser juzgado. Por eso Jesucristo dijo: si alguien no recibe mi palabra, yo no le juzgo. La palabra que le he hablado le juzgará en el día del Señor. Porque no he venido a juzgar a nadie, dijo Cristo. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pero si alguien oye la palabra y no la vive, por el momento no pasa nada. Jesús no tiene nada contra esa persona. En el día de la muerte de esa persona es donde se va a dar cuenta: wow, qué bruto fui.
la palabra de Dios y nunca hice caso. Pero ¿de qué sirve arrepentirse estando en el infierno? ¿Sabía usted que en el infierno hay muchas personas como aquel rico? ¿Se acuerdan del rico y Lázaro, verdad? Mientras Lázaro, después de haber vivido una vida sufrida en esta tierra, estaba en el seno de Abraham en el paraíso, el rico que había mujeriado, había chupado, se había embriagado, todos los días daba fiesta porque era millonario. La gloria del rico fue aquí, pero la gloria de Lázaro, el menesteroso, fue después de su muerte. Por eso el apóstol Pablo dice: tengo por seguro que las tribulaciones y momentos de angustia que ahora estoy pasando no es comparable con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Por eso el pecador debería ser sabio y de oír la palabra antes de que lo lleven al cementerio de Chirrenosh, porque eso es sabiduría. El sabio, dice la palabra, mira el mal y se aparta, pero el necio procede en su caminar y sufre las consecuencias. Bendito sea el Señor y bendita sea su palabra. Por eso Cristo dice: el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, porque ha pasado de muerte. Y es que lo dice la palabra de Dios. ¿Sabe lo que dice la palabra del Señor? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Los que han sido perdonados no tienen miedo del infierno. Los que han sido perdonados no tienen miedo de una muerte eterna, porque aquel que ha sido perdonado, su nombre ha sido escrito en el libro de la vida del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Alabe al Señor los perdonados. Qué privilegio tenemos nosotros, mi hermano lindo. Por eso Apocalipsis dice: bienaventurado y santo de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Aleluya. Mientras que hay unos que mueren sin Cristo y sin esperanza, como dijo el apóstol Pablo, tampoco, hermanos, quiero que ignoren acerca de los que duermen como aquellos que no tienen esperanza. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Aquellos que estuvieron de campaña en campaña pero nunca cambiaron, desgraciados, hermano. ¿Quiénes son los que no tienen esperanza? Aquellos que escuchaban en la radio la palabra de Dios pero nunca se arrepintieron. ¿Quiénes son los muertos que murieron sin esperanza? Aquellos que escucharon el evangelio pero no lo creyeron. Porque una cosa es escuchar y otra cosa es creer, mi hermano. Porque cuando usted cree en lo que oye, se arrepiente. Cuando usted no cree, que chilera la prédica, pero sigue bien endemoniado. Por eso hay gente que son fanáticas de los predicadores pero son enemigos de Cristo. Por eso hay gente que aman al predicador pero aborrecen la palabra. Como que si el predicador los salva. El predicador no salva a nadie, mi hermano. Por eso Jesucristo dice: el que me recibe, el que recibe a mí, dice Jesús, también recibe al que me envió, y vendremos y haremos morada con él. Ese es el tipo de relación que Dios quiere con el pecador. No una vida religiosa, que usted escuche la palabra y siga viviendo igual, sino una vida de arrepentimiento. El apóstol Pedro, predicando en el pórtico de Salomón, dijo: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Es que solo en la presencia del Señor hay paz. Solo recibiendo la palabra del Señor y arrepintiéndose de nuestros pecados es que podemos disfrutar la identidad y de la plenitud de ser hijo de Dios, mi hermano. Y qué hermoso tener la certeza de que si usted se petatea ahorita, qué hermoso tener la seguridad que si tu corazón se detiene, usted pasa, como dice Cristo, de muerte ¿a dónde? A vida. Pues ha pasado de muerte a vida, dice Cristo, aquel que recibe la palabra y la cree. Verso 25: de cierto os digo, verso 25, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Oye, pero no están hablando de los muertos de Chirrenosh que ya están en el cementerio descansando. Están hablando de los muertos en delitos y pecados que andan respirando, pero andan más muertos que el diablo. Porque la Biblia dice: y viene la hora cuando los muertos oirán. ¿Qué muertos? ¿Los del cementerio? No, los muertos que andan en sus delitos y pecados. Los muertos que andan ahorita en la cantina sin una vida espiritual. Los muertos que andan en sus fornicaciones, en sus adulterios, en sus borracheras, en sus lujurias, en su idolatría. Los muertos que andan por la vida creyendo que son salvos por pertenecer a una religión, pero están perdidos porque no tienen lo más importante, a Cristo en el corazón.
Y a mí me gusta lo que dice la palabra. Viene la hora cuando los muertos oirán la voz. Escuche bien, oirán la voz. Oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Por eso es que se hacen campañas evangelísticas, para que los muertos vivientes oigan la voz de Jesucristo. Por eso es que esta iglesia de Chirrenosh, cada poquito campaña evangelística, campaña evangelística, campaña evangelística. ¿Por qué? Porque estamos comprometidos para que nadie de Chirrenosh diga: a mí nadie me predicó el evangelio, yo nunca recibí a Cristo porque no sabía. No, mi hermano. Hay campañas evangelísticas para que los muertos en sus delitos y pecados escuchen, aunque sea una vez en la vida, que hay una condenación eterna, hay un infierno ardiente, hay un lago de fuego donde irá Satanás, los ángeles caídos que se rebelaron en el cielo, y donde va todo aquel que sigue las enseñanzas lujuriosas y pecaminosas del príncipe de este mundo llamado Satanás. Yo los veo que están asustados, los de Chirrenosh. Oye, no se asusten, mi hermano. De modo que si alguno está en Cristo, dice ¿qué? No tenga miedo a lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. El que anda en Cristo, la Biblia es medicina. Pero el que anda sin Cristo, este es un libro de miedo, hermano. Hay gente que dice: ni me menciones Apocalipsis, que me da miedo. ¿Por qué? Si todos los juicios que están ahí no es para la iglesia, es para el mundo pecador. Y la Biblia dice que Dios nos va a guardar en la hora de la prueba. ¿Por qué? Porque tenemos el sello del Espíritu Santo. Y Satanás mira el sello de Dios en nuestra frente, o donde quiera que Dios lo haya puesto. La Biblia no dice que es en la frente. La Biblia dice que hemos sido sellados por el Espíritu Santo de la promesa para el día de la redención, desde el día que creímos. Y eso es lo que se está perdiendo el mundo pecador. Que si Cristo viene en este momento, mucha gente que no ha recibido a Cristo, pero que se ha escuchado su palabra, se van a quedar. Porque el conocimiento no salva. Lo que salva es el arrepentimiento producido por oír la palabra de Dios y permitir que la palabra de Cristo te transforme tu corazón y te convierta ese corazón de piedra cantera en un corazón de carne sensible al propósito de salvación para tu vida. Eso es lo que Dios quiere, queridos hermanos. Eso es lo que Dios quiere de todos nosotros. Por eso se hacen estas campañas, para que la gente oiga el mensaje de Jesucristo. Y ¿sabe algo? No todos se van a salvar, porque Jesucristo dijo: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, no para que se salven, sino para testimonio a todas las naciones, para que nadie se vaya al infierno sin haber oído el mensaje de salvación. Hermanos lindos, yo sé que aquí en esta noche hay gente que anda descarriada en medio nuestro. Yo sé que aquí en esta noche hay hermanitos que están aquí, que están descarriados. Hay hermanitas que están descarriados y no han reconciliado. Shatok, shalalo. Ajá. Y se les ha predicado. Ayer un mensaje, hoy otro mensaje, mañana otro mensaje. Toda la semana hay campañas en esta iglesia, y hay ayuno y hay oración. Y hay gente aquí que ya se descarrió. Están en la iglesia pero andan descarriados. Y si Cristo viene ahorita, se lo va a llevar el diablo a usted, mi hermano. Porque si anda descarriado significa arregle sus cuentas con Dios. El que ya conoce la palabra de Dios no necesita más Biblia, necesita usar la sabiduría para arrepentirse. ¿Sí? Porque hay gente que le gusta la prédica, qué bonita prédica, pero cambia. Y lo mismo le digo a los que me están viendo: ay, que yo soy fanático del Byron Kruger y lo llego a ver en los eventos, pero permite que la palabra te cambie la vida. Permita que el evangelio de Cristo en verdad lo mude, lo transforme, y que el conocimiento de la salvación y de la palabra del Señor le renueve el espíritu de su entendimiento, para comprender que Dios está esperando con paciencia que todos procedamos voluntariamente al arrepentimiento, porque la salvación es una decisión voluntaria que yo tengo que tomar en determinado momento, así como el pecado es una solución que le doy a mi carne. La salvación es una solución que le doy a mi alma para no irme a quemar a una eternidad. Escuche lo que dice la palabra en Hebreos capítulo 10 verso 26. Aleluya.
Hebreos capítulo 10, verso 26. Dice así: porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. ¡Ja! Terrible, hermano. Escuche. Si pecaremos voluntariamente, la persona que viene a la iglesia y no reconcilia y decide seguir en su pecado, I'm sorry my dear friend, discúlpeme mi querido hermano y amigo, usted ya no tiene esperanza. Si yo escucho al pastor Matul y me dice el pastor: no tomen porque el alcohol es del diablo, le corrompe su mente, su corazón, y usted gasta su dinero y deja sin comer a su familia, y usted gasta su dinero y usted va a ir a una condenación, porque la Biblia dice que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Si después que el pastor Andrés me predica eso, yo me voy a meter a la cantina, ¿qué se hace conmigo? Nada. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo a los hebreos. Si pecamos voluntariamente después de haber escuchado la palabra de Dios y recibido el conocimiento de la santidad y de la obediencia, ya no queda más sacrificio por los pecados. Verso que sigue, verso 27, sino una horrenda expectación de fuego que ha de devorar ¿a quiénes? A los adversarios. ¿De qué está hablando ahí? El que conoce mi palabra y no la vive, ya no hay nada que hacer por él, sino que le espera una terrible expectación de fuego que ha de devorar a los enemigos. ¿Sabía usted que todo aquel que anda sin Cristo es enemigo de Dios? Y lo dice Pablo también. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados mediante el sacrificio de Cristo, ¿cuánto mayor ahora que fuimos reconciliados con el Señor? O sea que todo aquel que anda lejos de Cristo es enemigo de Dios. Algunos me quedan viendo como: eso no está en la Biblia. Usted porque no la lee, no sabe que está ahí, pero ahí está. Algunos se asustan, ¿cómo es posible? Lo que pasa es que como usted no lee la Biblia, usted piensa que no está eso ahí. Pero la Biblia dice que Dios todos los días está airado con el pecador. ¿Y qué es airado? Maleado, enojado con el pecador. Así que ¿cuántos amigos han oído la palabra? ¿Cuántas personas a mí me dicen: Byron, yo fui cristiano pero ahora ando en el alcoholismo y no puedo regresar? ¿Sabes por qué a mucha gente le cuesta reconciliar? La primera vez Cristo nos va a buscar a nosotros. La segunda vez, cuando nos descarriamos, Jesús se queda en su mismo lugar y es uno voluntariamente que tiene que reconocer su pecado. Por eso a mucha gente que se descarrió le cuesta: ay, hermano Byron, me cuesta reconciliar, el vicio no me deja, las mujeres no me dejan. Hermano Byron, yo voy a la iglesia y cuando quiero pasar a reconciliar no puedo. ¿Sabes por qué no puedes? La primera vez que tú aceptas a Cristo, Jesús te va a buscar. Cuando tú te descarreas, eres tú quien tienes que venir porque ya conoces el camino. Como el hijo pródigo. ¿Por qué el papá del hijo pródigo no fue a buscar al hijo pródigo cuando andaba de empleado de los coches? Porque la Biblia dice que el hijo pródigo se volvió pastor de coches. Lo bañaba los coches, hermano. Limpiaba los coches. Hasta el punto que la Biblia dice que le daba gana de comer de la guachiva de los coches. ¿Y qué significan los coches? Demonios, inmundicia, pecado. Así le pasa al ser humano cuando se aleja de la casa del Padre y se va al mundo. Se va a servirle a los coches, que son los demonios. Y cuando el hijo pródigo, en toda su desobediencia, se acordó que tenía tata, dice la Biblia, volviendo en sí, él se dijo, o sea, recapacitando lo que estaba haciendo y hasta dónde había llegado en su desobediencia, se dijo a sí mismo: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Tato,
he pecado contra el cielo y contra ti. Eso tiene que hacer el descarriado. Eso tiene que hacer el descarriado. Reconocer que aquí en la casa del Padre tenía paz, tenía perdón, tenía vida eterna, tenía identidad en Cristo. Reconocer que allá en la cantina, que allá en el pecado y que allá en el mundo lo único que anda haciendo es sirviéndole a los coches y al diablo. Y reconocer su miseria y venir por esa misma puerta que un día Jesús lo entró con tanto amor, volver a entrar, pero esta vez por cuenta propia. Por eso no se descarríe usted, mi hermano, porque le va a costar regresar si es que el diablo te suelta. Por eso cuidemos nuestra salvación, porque Satanás no anda jugando, hermano. Si Dios te sacó de la cantina, Satanás hará lo posible por regresarte a la cantina. Si Dios te sacó del mundo de pecado, Satanás hará lo posible por sacarte de esa puerta y llevarte otra vez al lodo cenagoso. Y recordá, el que se va voluntariamente, Jesús no lo va a buscar otra vez. Porque la primera vez Jesús fue a buscarte, y por las montañas a buscarla fue. La encontró chupando, temblando de frío. Ay, me salió como Chalino ese, hermano. Ungió sus heridas, la tomó en sus hombros y a la Idec volvió. ¡Ay! ¡Qué lindo! A todos los que estamos aquí, incluyendo a mi querido licenciado, a todos Jesucristo nos fue a buscar. A todos, hermanos. Unos salieron de la zarabanda, otros de la idolatría, otros de la brujería, otros de las costumbres malas de este mundo, otros de la fornicación, otros del adulterio, otros del alcoholismo, la droga y tanta cosa. Y Jesús allá nos fue a sacar. Pero si yo digo, ay, ya me cansé de ser predicador, ya no quiero nada con el Señor, ya no quiero nada con esta vida cristiana, ya no. ¿Tú crees que me va a ir a buscar Jesús? ¿Por qué? Porque Jesús sabe que yo conozco su palabra. Y si con todo el conocimiento bíblico que tienes en la cabeza, tú renuncias a Cristo y voluntariamente renuncias a tu salvación, entonces la Biblia dice, al que venciere será vestido con vestiduras blancas, licenciado. Dice, y no borraré su nombre del libro de la vida. ¡Ay, Dios mío! Eso está duro, fíjense, mis queridos ministros. Porque si Jesús dice que no va a borrar mi nombre del libro de la vida, es porque Él puede borrarlo. Es como aquellos que dicen, si yo soy salvo, siempre salvo, y la salvación no se pierde. Esa es mentira del diablo, hermano. Tenga cuidado con esa doctrina diabólica. Tenga cuidado con esa mala interpretación teológica. Porque la Biblia dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Y si a mí Jesucristo me dice que Él no va a borrar mi nombre del libro de la vida si yo venzo, pero ¿qué pasa si yo me renuncio a la salvación? ¿Qué pasa si un día de tantos usted dice, ya no quiero seguir a Jesús? ¿Qué pasa si un día de tantos usted dice, ya no voy a buscar a Dios, mejor me voy al mundo? No esperes que Jesús te vaya a buscar ahí, porque tú conoces el camino de regreso. El hijo pródigo fue al mundo y el mundo lo trató mal. Después de ser el hijo de papa, después de estar bien vestido, con un anillo en la mano, el hijo pródigo, con vestiduras, se fue al mundo a bañar coches. En sentido espiritual, servirle a los coches es servirle al mundo. A tal punto que este hombre estaba con ganas de comer el agua chiva de los coches. Mira hasta dónde lo llevó el pecado. Después de ser hijo de padre, andar lejos de casa. Pero un día él reconoció y dijo, me levantaré y voy a volver a mi papá. Y le voy a decir, papi, pequé contra el cielo y pequé contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo, Señor.
Haceme como uno de tus jornaleros, porque tus jornaleros comen mejor que cuando yo estaba allá cuidando los coches. Pero mira cómo es Dios de lindo, hermanito lindo. Y dice que el padre dice: ¿cómo te voy a poner como un siervo? Aunque andaba sirviéndole a los coches, seguía siendo mi hijo. Y le dijo a sus empleados: ¡hey! Tráiganme vestido nuevo y tráiganme un anillo. ¿Qué es el anillo? Honra, pacto, dignificación, posición. Y dicen: tráiganme un anillo. Porque los únicos que llevaban anillos eran gente de realeza, gente con una posición alta. Tráiganme un anillo y tráiganme una mudada nueva. Es más, mátenme la mejor vaca, el mejor becerro, porque el hijo, chitampe, esto, el hijo que se había muerto ha revivido. El que se descarrea se muere para Dios. Yo no sé si se les está quedando esta palabra esta noche. El que se descarrea y vuelve a la cantina muere para Dios. Ya lo hemos venido diciendo, y toda la Biblia habla que el que está en pecado anda muerto. Muerto en delitos y pecados, dice la palabra. Por eso lo que acabamos de leer, nuestro primer versículo: el que oye la palabra de Dios no viene a condenación, porque ha pasado de muerte. O sea, usted entra aquí muerto, se viene a arrodillar siendo un difunto espiritual, recibe a Cristo, viene el Espíritu Santo y ¡pum!, te sella para redención. Luego la sangre de Jesucristo te limpia de tu pecado, y aquel que se arrodilló estando muerto y estando enemigo de Dios, se levanta vivo para Dios y reconciliado con Dios. Por eso cuide su salvación con temor y temblor. No juegue con el pecado, porque en una de esas de andar jugando con el pecado se va a enseñorear de ti y te vas a volver esclavo nuevamente de esa debilidad y te va a costar levantarte. Hay gente que ya se descarrió en la iglesia. ¿Qué es lo que hace falta? Que deje de venir al culto. Eso es peligroso. Por eso el apóstol Pablo dice: aviva el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cuál es el don de Dios? Recuerde que el don es un regalo. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es: aviva el regalo de la salvación en ti. Usted deja de orar, se le apaga el fuego. Usted deja de leer la Biblia, va perdiendo el gozo de su salvación poco a poco. Usted deja de congregarse 2, 3, 4, 5 días, y eso es peligroso. Si no hay ninguna razón de enfermedad, si no hay ninguna razón aparente para que usted no venga, poco a poco a su carne le va a encantar quedarse en la casa. Cuide su salvación. Aquí son 35 minutos los que nos da el pastor y lo que nos dan los consejeros. Yo ya estoy aterrizando para que no me queden viendo feo los consejeros. Yo ya voy aterrizando. Me quedan 5 minutos y ahí la dejamos. Y Efesios capítulo 5 verso 15 dice de esta manera. Efesios 5:15: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son. Hay un versículo bíblico que dice el necio en su corazón: no hay Dios. ¿Cómo dice el necio? No hay Dios. ¿Cómo dice el necio? No hay infierno. ¿Cómo dice el necio? Esos evangélicos llevan 2000 años diciendo que Cristo viene y ahí se están muriendo y no vino Cristo, dice el necio. Por eso el apóstol dice: miren cómo anden, examínense para dónde están caminando y no se comporten como los necios, sino como los sabios.
El necio peca y peca y peca y piensa que no hay retribución de su pecado. El necio peca y peca y peca y oye la palabra y no se arrepiente, porque para el necio, hermana Catarina, para el necio no hay Dios, porque así lo dice la palabra. Dice el necio, no hay Dios. Pero el sabio escucha la palabra. El sabio se aparta del pecado. El sabio dice: no, esto que dice acá es verdad, y yo voy a recibir por fe, porque la Biblia dice: es necesario que aquel que se acerca a Dios crea que le hay, o sea, crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. Levánteme la mano. ¿Cuántos han visto la corona de la vida? Nadie. ¿Cuántos han visto las calles de oro? Nadie. Va, otra más fuerte. ¿Cuántos han visto a Jesús? Y entonces, ¿por qué creemos en lo que no hemos visto? Por fe. Y eso es lo que tiene que tener el pecador, mi hermano. Todo aquel pecador que quiere acercarse a Cristo, número uno, tiene que creer a quién se está acercando. Porque esto no es de venir a probar: ay, bueno, ya fui católico, fui metodista, fui adventista, fui mormón, fui testigo de Jehová. Voy a probar a ver qué pasa ahí con el Andrés Matul. Hermano, aquí no se viene a probar. Aquel que se acerca a Dios tiene que estar convencido de que Dios es real. Porque esa es la fe, la certeza de lo que se espera, lo que no has visto, la convicción, el convencimiento de lo que no se ve. Y lo dice la palabra: porque sin fe es imposible. Es que yo no sé si Cristo viene pronto, muchacho. Hay evangélicos que dicen: es que yo no sé si voy a ser salvo. Dice: hermano, reprenda ese demonio de incredulidad en su mente. Hay gente que dice: es que yo no sé usted, que yo meto las patas a cada rato y de repente que me voy al infierno. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. La Biblia dice que fuimos predestinados para andar delante de Él en santidad y en obediencia. La Biblia dice que fuimos predestinados para salvación eterna, a los cuales predestinó también llamó, dice la Biblia. Usted no está aquí por colado, está aquí por llamado. En el cielo no hay colados, hermano. Allá no hay colados. Allá hay invitados a las bodas del Cordero. ¿Cuántos son invitados aquí a las bodas del Cordero, mi hermano? Aquí nadie es colado. Usted no diga: es que siento como que no soy salvo. Que el Señor reprenda al diablo, mi hermano. Desde que creímos, fuimos sellados, y el Espíritu Santo que está en nosotros da testimonio de que pronto nos vamos a levantar en las nubes para recibir a Cristo y estar con Él por toda la eternidad. Esa fue su promesa: no los voy a dejar solos, iré a preparar morada para vosotros, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay, y vendré y os tomaré a mí mismo, para que donde yo esté, ustedes también estén. Esa fue la promesa. Agárrese de esa promesa. Agárrese de esa promesa. Que tu pasado no venga a sacarte nuevamente para atrás. No. Que tu pasado no te lleve otra vez a la cantina. Que tu pasado no te lleve otra vez a la inmundicia. No. Mantente firme. Pelea, como dijo Pablo a Timoteo: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado. No colado, llamado. En la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay. En la casa de mi Padre, muchas. Y yo me voy a preparar para ir
Y yo me voy, y yo me voy. Mi alma volará al son de mi alma volará. Jesús viene en las nubes. Si tú mi Jesús viene en las nubes, y el que no se prepare, prepárese, prepárese, Cristo viene pronto. Eso es lo que Él prometió, que Él vendría, que Él vendría, que Él vendría. Y si Él lo dijo, yo lo creo. ¿Cuántos lo creen esta noche? Incline su rostro. Padre, gracias por tu palabra. Una vez más nos has hablado. Una vez más has hablado a tus hijos, a los amigos. Mientras la iglesia está orando, ¿habrá alguien aquí que quiera reconciliar? ¿Habrá alguien aquí que quiera reconciliar a Jesús esta noche? ¿Habrá alguien aquí que dice: Señor, me arrepiento, perdóname? ¿Habrá alguien aquí que quiera aceptar a Jesús? Pídale perdón, porque Jesús viene pronto a llevarnos. El evangelio se ha predicado. Gracias, Cristo, por tu palabra. Gracias, Jesús, por tu palabra que se ha predicado. Gracias, Cristo, porque tu palabra ya llegó. A todos los que estamos aquí ya llegó tu palabra. A los que estamos ahí a través de las redes sociales, ahí está la palabra de Dios. Yo no sé qué tú vas a hacer con esta palabra, pero ya está el conocimiento en tu mente, en tu corazón. Solo falta vivirlo, solo falta recibir en tu vida el Espíritu Santo que transforma. Ya es tiempo de volver como el hijo pródigo. Regresa a casa, ya no vagues por la vida solo, triste, en pecado, en condenación. Papá te sigue esperando con brazos abiertos. Señor, gracias por hablarnos una vez más esta noche. Y que esta palabra produzca frutos de arrepentimiento y vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenas noches, iglesia. Mañana nos vemos, Dios mediante. El tiempo sigue con nuestro coordinador. Amén. Amén. Podemos dar fuerte ofrenda de palmas a la palabra de Dios, hermanos. ¿A cuántos hoy les habló la palabra de Dios? Que digan fuerte: gloria a Dios.